Saludos a todos los pastores, seminaristas y creyentes que asisten al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades. Soy Park Chun-jin, el presentador. La última vez aprendimos el verdadero significado del agua, fuente, manantial y río. Espero que el día de hoy sea un tiempo para revisar y sellar en nuestro corazón el significado de las parábolas y su realidad. Antes de empezar, vamos a orar. Santo Dios, el Creador, le damos gracias por permitirnos percibir los misterios del cielo en este momento a través del seminario en línea de Shincheonji. Por favor, vierta su amor especial a todas las personas que en todo el mundo están reunidas el día de hoy frente a la palabra de Dios y guíelas para que puedan comprender la voluntad de Dios y el reino de los cielos y se conviertan en protagonistas de la esperanza. Por favor, ayúdenos a tener un corazón bondadoso y bueno, un corazón hambriento y sedento de justicia en este tiempo, y le pedimos que también nos proteja de los malos espíritus. Creemos que estará con nosotros de principio hasta el fin y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros. Amén. El instructor de la tribu de Santiago de Seúl, Kim Min-kyu, dará la lección número 11 sobre el mar, pescador, red, pescado y barco figurativos de las parábolas, el misterio del cielo y su realidad. A los creyentes en todo el mundo que anhelan el reino de los cielos, un saludo. Mi nombre es Kim Min-kyu, instructor del centro, quien aprendió la palabra del líder de la tribu de Santiago, una de las 12 tribus de Shincheonji. El líder de la tribu de Santiago aprendió la palabra del líder de la asamblea de Shincheonji, Lee Man-hee. En primer lugar, damos la más sincera bienvenida a los pastores, seminaristas y miembros de la congregación al seminario en línea de Shincheonji. En este tiempo de hoy, oro para que puedan escuchar el testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades, y que su corazón se llene con la esperanza en Dios. El título de la lección que compartiré con ustedes hoy es Lección Introductorio 11, Mar, Pescador, Red, Pez y Barco Figurativos. Algunos pastores ya conocerán de esta palabra. Sin embargo, para aquellos que no lo han escuchado todavía, espero que puedan escuchar lo que explicaré el día de hoy. Así como en la lógica de la naturaleza, un pescador echa la red en el mar para atrapar los peces. En la Biblia, se habló del secreto del reino de los cielos a través del mismo contenido. ¿Y cómo conoce ustedes sobre este contenido? ¿Lo conoce literalmente o en un sentido diferente? Si se trata del mar físico, ya lo sabrá, aunque no lo mire a través de la Biblia. Primero, para responder al tema de hoy, el verdadero significado del mar, del que se habla en parábolas, es el mundo. Los pescadores son los pastores y los evangelistas. Y la red es la palabra de Dios, la Biblia. El pez es la persona que vive en el mundo, es decir, los creyentes. Y el barco está hablando de la iglesia, la organización. Comprobemos a través de la Biblia el verdadero significado de estas parábolas. Hace 2000 años,
En Mateo capítulo 4, versículo 19, Jesús dijo, os haré pescadores de hombres, tomando a personas que eran pescadores físicos como discípulos de Jesús. Así como un pescador atrapa peces, un pastor que es un pescador espiritual guía a las personas de Dios que son peces espirituales. Además, hay un mar físico, como el Mar Rojo, que cruzaron los israelitas cuando salieron de Egipto en los días de Moisés. Pero también hay un mar espiritual. Entre las muchas cosas que habló Jesús espiritualmente sobre el reino de los cielos, en este tiempo me gustaría presentar la parte sobre el mar. Y primero, leamos la parábola en Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando lee este versículo, ¿no piensa en algo como esto? Un pescador echando la red al mar. Y si estas cosas fueran cosas literales, entonces deberíamos correr hacia el mar donde el pescador ha echado su red y caer en la red para llegar al reino de los cielos, ¿no es así? Sin embargo, ¿realmente será así? Se dice que el reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Jesús habló estas palabras en parábolas, escondiendo el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué Jesús habló en parábolas sobre el reino de los cielos? En Salmos capítulo 78 hay una promesa que hablaría en parábolas sobre cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y según esta promesa, en Mateo capítulo 13, versículos 34 al 35, Jesús habló en parábolas lo que estaba oculto desde la fundación del mundo, y así cumplió la promesa. Otras razones para esconder el secreto del reino de los cielos del enemigo, de los que pertenecen a Satanás. Pero la razón por la que en este tiempo se puede testificar y escuchar el significado de las parábolas del reino de los cielos es porque ha llegado el tiempo de testificar claramente, como lo dice en Juan capítulo 16, versículo 25. Así que, después de escuchar todas estas palabras el día de hoy, seguramente entenderá sobre el reino de los cielos del que habló Jesús. ¿Y cuál era el verdadero significado del mar figurativo? Así es, el mundo. Para entender que este mar es el mundo, primero debemos saber cuáles son las características físicas de un mar. En el mar habitan los peces y es lugar donde se juntan muchos manantiales y aguas de muchos ríos. Ese es el mar. Sin embargo, no importa cuánta agua se junte en este mar, no se usa como agua potable en nuestra vida diaria. Podemos ver por qué la parábola del mar con estas características representa el mundo. Y lo podemos comprobar a través de Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, versículos 2 al 3,
vemos que el profeta Daniel vio en una visión que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El viento sopló en el mar, haciendo que 4 grandes bestias salieran del mar. El profeta Daniel, que vio esto en una visión, se turbó en su corazón y preguntó al que le había mostrado qué significaba esto. En este tiempo, el ángel vino y le dio la respuesta, que está en versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿De dónde dije que salieron estas bestias? Así es. Decía que salieron del mar. Entonces, ¿cuál será el mar de donde salió esta bestia, de la cual también ha dado la explicación el ángel? Correcto, es el mundo. ¿Y quién será el espíritu que gobierna este mundo del mar? ¿Lo conocen ustedes? Si lee las palabras de Isaías capítulo 27, versículo 1, se dice que en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Dónde está la serpiente y el dragón? Ahora en este versículo. Así es, están en el mar. Cuando este mar figurativo se refiere al mundo, la serpiente y el dragón que están en el mar serán serpientes físicas que conocemos y el dragón, el animal imaginario. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, el dragón es la serpiente antigua, diablo y Satanás. Entonces, significa que el mar figurativo, el mundo, es gobernado no por el Espíritu de Dios, sino por el diablo Satanás. Por lo tanto, en Salmos capítulo 74, versículos 13 al 14, nos dice que dividió el mar y quebrantó las cabezas del dragón en las aguas, las cabezas del Leviatán. En otras palabras, se prometió dar juicio a Satanás y al mundo gobernado por Satanás. Hagamos un resumen del mar del que hablamos hasta ahora. El verdadero significado del mar figurativo es el mundo gobernado por Satanás. Así como el mar es un lugar donde se juntan muchas aguas, el mar espiritual es también un lugar donde se juntan muchas aguas espirituales. ¿Cómo ha aprendido y entendido del agua figurativa la última vez? Ha oído que el agua figurativa es la palabra, ¿verdad? El agua es la palabra, ya que al beberlo obtenemos vida y con ella lavamos la suciedad. Así, la palabra de Dios nos da vida a nuestro espíritu y puede limpiar nuestros corazones y nuestras obras. De esta manera, la palabra es comparada con el agua. Así que el mundo del mar espiritual también es donde se reúnen muchas aguas, es decir, se reúnen muchas palabras. Sin embargo, dado que el mundo está gobernado por Satanás, el mar figurativo es el mundo de la mentira de Satanás. Palabras similares al libro de Daniel que vimos hace un rato también aparecen en el libro del Apocalipsis, que profetiza sobre los últimos días. Ahora, leamos Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 2, para conocer el contenido de la profecía.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Según Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 2, una bestia sube del mar. Sin embargo, la apariencia de esta bestia es muy singular. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y su aspecto era como el de un leopardo, como el de un oso y como el de un león. ¿Alguna vez han visto una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que también aparece como un leopardo, un oso y un león? ¿O ha oído hablar alguna vez de una bestia así que subió del mar? Sobre esta bestia lo testificará la próxima vez otro instructor que predica muy bien la palabra. Viendo que el mar aparece en el libro del Apocalipsis que profetiza sobre los últimos días, podemos saber que aún en el tiempo de la segunda venida hay un mundo de falsedad gobernada por Satanás. Y el mar es el lugar donde se juntan muchas aguas. Si vamos al Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, vemos que está una gran ramera sentada sobre muchas aguas. La ramera es una mujer que ha fornicado. Sin embargo, dado que el Apocalipsis es un libro profético que usa parábolas para describir eventos futuros, esta mujer es una mujer espiritual. Como ha oído hablar de las mujeres espirituales anteriormente, un pastor que nutre a los santos con la semilla de la palabra es una mujer espiritual. Sin embargo, ya que es mujer que ha fornicado, se refiere a un falso pastor que tiene relaciones con Satanás y con la palabra de Satanás nutre a falsos santos. Es una mujer que fornicó un falso pastor. Entonces, ¿qué serían las muchas aguas sobre el que se sienta esta ramera? Si vemos en el versículo 15, dice que las aguas donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas se refieren al mundo de la fe, el mundo religioso donde se reúnen muchas personas y muchas palabras. Esto sería un mar figurativo. Entonces, que la ramera está sentada sobre muchas aguas significa que el falso pastor que está con Satanás está gobernando el mundo de la falsedad, de la mentira. Repasemos los puntos claves del mar que hemos hablado hasta ahora. El mar es un mundo donde se mezclan palabras o doctrinas. Pero por muy sedientos que estemos, no bebemos el agua del mar, ¿correcto? De esta manera, el agua del mar que no se debe beber es la palabra de mentira del espíritu de Satanás. La razón por la que Adán y Eva comieron del fruto del bien y del mal no basta solo en que comieron de este fruto, sino que siguieron al espíritu de Satanás. Asimismo, practicar la fe en palabras falsas es seguir el espíritu de Satanás que da estas falsas palabras. Por lo tanto,
Espero que todos podamos usar la Biblia como un estándar para discernir qué es la verdad y qué es la mentira, para que podamos convertirnos en miembros de la familia de la fe, que creen de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, examinemos sobre el pescador, la red y el pez. El significado del pescador figurativo es el pastor o evangelista. Y la red se refiere a la palabra de Dios. Y el pez se refiere a las personas que viven en el mundo. Y revisemos Mateo capítulo 4, versículo 19, para ver por qué surgió esta respuesta. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Según Mateo capítulo 4, versículo 19, Jesús les dijo a sus discípulos que los haría pescadores de hombres. Un pescador es una persona cuyo trabajo es el pescar. Por lo tanto, se dice que un pescador está pescando a una persona. Esta persona es como un pez espiritual y pescar significa guiar. Y el pescador espiritual que guía a esa persona se refiere al pastor y al evangelista. Pero Jesús dijo estas palabras a sus discípulos. Así que los discípulos eran pescadores espirituales que llevaron a muchas personas al reino de los cielos con la palabra que recibieron de Jesús. Además, en Habacuc capítulo 1, versículo 14 al 17, también menciona que el hombre es pez, comparando al hombre como peces del mar. Ahora, si aplicamos estas palabras a Mateo capítulo 13, versículo 47 al 48, cuando dice que la red es echada en el mar se refiere al mundo. Y los diversos peces que viven en el mar son las muchas personas que viven en el mundo. Y la red que recoge a las personas es la palabra que nos guía. ¿Y han encontrado la red que les guía al reino de los cielos? Los que han escuchado el seminario sobre la realidad del libro de Apocalipsis y el seminario sobre el testimonio de las parábolas del secreto del reino de los cielos y sus realidades, podrán decir, sí, yo he encontrado esta red. Espero que todos podamos llegar a ser una familia de fe que van al reino de los cielos, escuchando y confirmando todas las palabras del cielo que están estrechamente tejidas como una red. Ahora examinemos sobre el barco figurativo. Cuando el pescador espiritual es el pastor, el barco donde trabaja el pescador es la iglesia donde trabaja el pastor. Pero cuando piensa en un barco en la historia de la Biblia, ¿qué personaje le viene primero a la mente? Noé es el primero que me viene a mi mente. Todo el mundo sabe lo que pasó en los días de Noé, ¿verdad? A causa del pecado de Adán, también sus muchas descendencias han pecado. Y para juzgar a este mundo donde prevalecía el pecado, Dios mandó el diluvio. Y los que entraron al arca fueron salvos. En ese tiempo, la gente no creía en las palabras de Noé, quien clamó a la gente después de escuchar que habría un juicio de Dios. Sin embargo, Noé, quien fue un hombre justo en su día, construyó el arca con absoluta fe en la palabra de Dios
y se dirigió a sí mismo y a su familia al camino de la salvación en medio del juicio. Pero Jesús, a quien creemos, dijo en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, que la venida del Hijo de Hombre será como en los días de Noé. Y dado que estas palabras fueron pronunciadas en la primera venida, la venida del Señor, aquí se refiere al tiempo de la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús será como los días de ¿quién? Así es. Dijo que sería como los días de Noé. Entonces, ¿qué sucedió en los días de Noé? Hubo un juicio con el diluvio y también hubo obra de la salvación a través del arca. Entonces, ¿no significa esto que habrá también obra de juicio y obra de salvación cuando Jesús regrese? Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? No debemos ser como los descendientes de Adán, que no creyeron en la palabra de Dios en los días de Noé, quienes no entendieron hasta que fueron destruidos, sino que si alguien que ha recibido la palabra de Dios está testificando la palabra, debemos oír y verificar con la palabra. Y si es la verdad, debemos creer, obedecer y juntos ir al reino de los cielos. Espero que todos encontremos el barco de Dios, creado por la palabra de Dios en la palabra. Siguiente. Dentro de la Biblia hay barcos que representan la salvación, como el arca de Noé. Sin embargo, también hay naves que son destruidas. Veamos sobre este contenido en la profecía de Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 al 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. En Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 al 9, que acabamos de leer, dice que la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Y qué es un barco figurativo? Así es, se refiere a la iglesia. Pero decir que estos barcos fueron destruidos significa que hay lugares destruidos dentro de las organizaciones como las iglesias. Ahora, ¿qué pasaría si se destruye un barco que navega en el mar? La grieta permitirá entrada del agua del mar y eventualmente el barco se hundiría. Si el mar es un mundo de falsedad gobernado por Satanás, ¿no significa esto que volveremos uno con Satanás cuando el barco se hunda al mar? Entonces, debemos buscar las naves de Dios, que son como el arca de Noé y no las naves destruidas. Ahora, sobre el piloto, el marinero y los viajeros en un barco, lo explicaré con el contenido registrado en Apocalipsis capítulo 18, versículos 17 al 19. Si el mar es el mundo y el barco es la iglesia, ¿qué serían los pilotos, los marineros y los viajeros en los barcos? ¿Qué piensan ustedes? El piloto que lleva el timón del barco y navega el mar es el pastor que dirige la iglesia. Además, el marinero que trabaja junto con el piloto en un barco son los funcionarios, los líderes que trabajan junto con el pastor en la iglesia. Además, el viajero que se sube al barco como un invitado para llegar a su destino son los miembros de la iglesia que van a la iglesia para ir
al reino de los cielos. Entonces, subirse a un barco no es todo. Debemos ser capaces de encontrar correctamente nuestro destino, ¿correcto? Por lo tanto, debemos llevar un caminar de fe en la palabra de la Biblia para poder ir a nuestro destino, el reino de los cielos. Las palabras sobre el mar, pescador, red, pez y barco figurativos que hemos examinado son palabras espirituales. Sin embargo, cuando se explican cosas espirituales en la Biblia, siempre se divide en dos tipos. Porque hay dos espíritus, existen dos palabras. Y como resultado, hay dos tipos de personas. Entonces, el mar que presenté hoy también tiene dos tipos. Uno es el mar de Dios y el otro es el mar de Satanás. El mar de Dios es el mar de vidrio frente al trono. Y el mar de Satanás es el mar gobernado por el dragón. ¿Y qué mar debemos encontrar nosotros? Debemos encontrar con el mar de vidrio frente al trono de Dios, ¿correcto? Para eso, necesitamos saber qué es este mar de vidrio. El mar de vidrio, claro como el cristal, es la palabra de Dios sin mancha. Ahora leamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 6 para saber qué es este mar y dónde se encuentra. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. En Apocalipsis capítulo 4, el apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús, escuchó la voz de Jesús en una visión y subió al cielo y vio el trono y la jerarquía del mundo espiritual de Dios a través de la visión. Cuando subió y miró, vio el trono de Dios, los 24 ancianos, y delante del trono había 7 espíritus que parecían lámparas que ardían. Y delante y alrededor del trono, 4 seres vivientes y muchos ojos alrededor. Y también está el mar de vidrio. Si el mar de Satanás es un mundo de la falsedad, de la mentira de Satanás, este mar de vidrio de Dios es la palabra de Dios que es clara, limpia y pura, sin mancha. No debemos beber el agua del mar de Satanás. Pero con las palabras de este mar del vidrio, debemos lavar nuestros corazones y convertirnos en personas que puedan servir al Dios Santo. Y Dios no solo deja este mar del mundo que gobierna Satanás, sino que planea restaurar este mar y prometió de antemano a través de los profetas que hablaron de los eventos futuros. Leamos el contenido de esta profecía en Ezequiel capítulo 47, versículo 1 y versículos 8 al 10. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas.
Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En Gadí hasta En Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. En Ezequiel capítulo 47, dice que por las puertas del templo salen aguas que se convierten en ríos y sanan el mar. Si este templo y esta agua que sale del templo son físicos, deberíamos arreglar este templo de inmediato. Pero estas palabras son profecías y son cosas que sucederán en el futuro hablado en parábolas, por lo que este templo es un templo espiritual. ¿Qué aprendió sobre el manantial figurativo la última vez? Un manantial es un lugar donde brota agua y se refería a un pastor, de donde brota el agua espiritual, la palabra. Ahora que el agua sale de este templo, se puede decir que también es un manantial espiritual. Entonces, cuando se cumplan estas palabras, el templo de donde sale el agua se refería a Jesús, que predicaba la palabra de Dios. Jesús predicó las palabras y los discípulos también predicaron estas palabras. Así que la palabra fue que sanó el mundo del mar. Si lee en Habacuc capítulo 2, versículo 14, hay una promesa de que el mundo se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ya que agua es palabra, significa que la palabra de Dios se llenará el mundo entero. Además, en Isaías capítulo 11, versículo 9, dice, no hará mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Ahora, ¿qué es lo que llenará? ¿En dónde? El conocimiento de Jehová, Dios, llenará el mundo como el mar. Leyendo estas palabras, pienso en los pastores que han puesto todo su corazón, esfuerzo y arduo trabajo hasta ahora para revelar la gloria de Dios en todo el mundo. Gracias a su arduo trabajo y los esfuerzos de los pastores, muchas personas en todo el mundo creen en Dios y en Jesús, el Hijo de Dios, y viven una vida de fe creyendo en el Evangelio. Y parece que Dios sabía todo el trabajo arduo y el esfuerzo y nos llamó a este lugar el día de hoy. Ahora es el tiempo de predicar y escuchar la palabra revelada de Dios, la palabra hablada con claridad. Así como las aguas cubren el mar, espero que seamos uno para que la palabra de Dios pueda llenar al mundo entero. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice, vi un nuevo cielo y nueva tierra, y el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. ¿Cuál sería el primer cielo y la primera tierra que pasarían? El primer cielo y la primera tierra no se refieren al planeta Tierra en la que vivimos, sino a la desaparición de la morada del pueblo elegido que fue escogido por Dios. Entonces, ¿qué significa que el mar desaparecería? ¿Qué opinan ustedes sobre esta palabra? Ya que el mar es un mundo de la falsedad, la desaparición del mar significa que desaparece el mundo de la falsedad. Además, entre las cosas explicadas anteriormente, en Apocalipsis capítulo 13, una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos subió del mar. Y esta bestia que subió del mar blasfemó tanto a Dios como a sus santos. Por lo tanto, Dios juzgó a la bestia y ya no hubo más mar a causa de la destrucción de la bestia, de su organización y de su morada. Ahora debe venir un mundo lleno de la palabra de Dios y tengo la fe en que el mundo de la mentira llegará a su fin y desaparecerá. Ahora leamos la parábola de Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50, para saber qué es el buen pez que entra al reino de los cielos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50, dice que el reino de los cielos es como una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Un pescador espiritual echa la red de la palabra a este mundo del mar espiritual y rescata a las personas que viven en el mundo. Sin embargo, no todos los peces están en la cesta solo porque el pescador los ha sacado de la red. El buen pez se recoge en la cesta, pero el malo pez se vuelve a arrojar al mar. Esto no es sobre un pez literal, porque dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. El buen pez es el justo y el pez malo son los malvados. ¿Quiénes son los justos? ¿No son justos los que conocen la voluntad de Dios y hacen su voluntad? Por lo tanto, nosotros que hemos encontrado la red de la palabra del reino de los cielos para ser un buen pez, debemos ser los miembros de la familia de Dios que obedecen a la palabra. Siguiente, explicaré la conclusión de la lección de hoy. El mar del que se habla en parábolas es el mundo. El pescador se refiere al pastor y al evangelista. La red se refiere a la palabra de la Biblia de Dios. Y el pez se refiere a las personas que viven en el mundo, es decir, los santos. Y el barco se refiere a las iglesias y organizaciones.
El pescador saca a la orilla los peces que recogió y recoge lo bueno en la cesta y lo malo echa de nuevo al mar. Por lo tanto, somos santos que hemos sido guiados por la palabra como una red, por lo que debemos nacer completamente de nuevo para convertirnos en este buen pez que es recogida en la vasija de Dios y debemos trabajar juntos para obtener las calificaciones. Todos los creyentes en el mundo, entendamos todos el secreto del reino de los cielos. Jesús dijo que si no conoce del reino de los cielos, si no entiende las palabras de las parábolas, no será perdonado y no podrá entrar al reino de los cielos. Ahora es el tiempo en que todos pueden entender las palabras de Dios que se testifican claramente. Por lo que espero que seamos atrapados por la red de la palabra y seamos el buen pez que va a la cesta. Y comprobemos a través de estas palabras lo que es el reino de los cielos de Dios. La próxima vez, un instructor que es muy bueno predicando la palabra les hablará de la bestia, la cabeza, los cuernos y la cola figurativos. ¿Alguna vez se ha preguntado sobre la bestia que sube del mar? La próxima vez que asista, todas sus preguntas serán respondidas. Ahora, con el fin de que somos uno en Dios, Jesús y la palabra, digamos todos, we are one, somos uno. Oremos juntos. Santo Padre Dios, que está lleno de amor y gracia, le agradecemos por permitirnos este bendito y precioso tiempo el día de hoy, permitiéndonos conocer a muchas familias de fe a través del seminario del testimonio de la parábola del misterio del cielo y su realidad. Gracias una vez más por permitirnos conocer la palabra de verdad revelada que Jesús escondió sobre el reino de los cielos como un secreto, según la promesa de Dios. Creemos que hay un Dios, un Jesús, una Biblia y una misma esperanza para todos los creyentes. Ahora, los que creemos en Dios, ayúdenos a ser uno en esta palabra de Dios. Por favor, permita de que no haya una sola persona en esta aldea global que no conozca a Dios y su palabra. Así como los peces que viven en el mar se encuentran con una red y son recogidos, ayúdenos a ser encontrados con la red de la palabra del reino de los cielos y ser guiados como buenos peces y juntos poder ir al reino de los cielos. Espero sinceramente que todos los que han escuchado de esta palabra puedan todos entender y poder llegar a entrar al reino de los cielos con buena salud, tanto física como espiritual. Y oramos todas estas palabras en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias a todos los que han participado el día de hoy en el seminario. ¿Cuál es la realidad de esta bestia? La bestia que imaginamos prácticamente no puede salir del mar. Y puede ver que la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos tampoco es una bestia real. Entonces, averigüemos cuál es la realidad de la bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13, verso 2.
Como ha visto en el video, el siguiente lunes, la lección del seminario será la número 12 sobre la bestia, cabeza, cuerno y cola figurativos. La hora es la misma a las 10 de la mañana. Espero que puedan asistir y se cumpla nuestro cielo anhelado. El seminario en línea El testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades de Shincheonji se transmite a todo el mundo simultáneamente en 24 idiomas a través del canal oficial de YouTube. Si además del mensaje que escuchó hoy tiene curiosidad sobre la doctrina de Shincheonji Iglesia de Jesús, comuníquese con nosotros al número que se muestra en la pantalla. Amablemente le informaremos en detalle. Vamos entonces a terminar el seminario de hoy orando el Padre Nuestro. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias